Dayoscuenta.com. Nosotros todavía tenemos problemas de seguridad. Lo que pasa es que hemos avanzado muchísimo y ha sido efectivo el esfuerzo que hemos hecho, y creo que hay muchas lecciones que podemos compartir con otros países, lecciones que hemos venido aprendiendo a un costo muy alto. A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, la parte de la lucha contra el crimen organizado. Ahí hay que tener una policía muy bien entrenada, tener policía judicial, hacer que el Estado trabaje coordinadamente. De nada sirve tener una muy buena policía si la parte judicial no funciona. Tener mucha contrainteligencia. El crimen organizado, meterse en las bandas criminales. no solamente eso, sino también ver dónde las bandas criminales se meten en el Estado, porque las bandas criminales tienen un comportamiento típicamente mafioso y lo primero que hacen es corromper, y eso hay que tenerlo uno siempre presente, porque las sorpresas son siempre muy grandes y muy dolorosas, que uno se da cuenta que está rodeado de gente que ha sido penetrada por esas mafias. En el caso colombiano, pues hemos tenido una situación también sui generis, porque tenemos diferentes fuentes de violencia, la guerrilla, los paramilitares, lo que ahora llaman las bandas criminales, todo eso envenenado por una flecha que se llama el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico también requiere un enfoque integral, no puede ir uno en contra de un solo eslabón o de una serie de eslabones, hay que ir contra toda la cadena. Presidente, pero en Colombia eso ha tenido un costo social impresionante, decenas de miles de desplazados. En México hoy en día hay mucha gente que usted conoce muy bien y que usted respeta y que todos respetamos, que dicen que esta guerra está desangrando al país. 30.000 muertes en los últimos 4 o 5 años. ¿Hasta qué punto la fórmula colombiana es exportable? Pues es exportable en la medida en que todos los países la adopten. Lo que sí es clarísimo es que un solo país o unos pocos países no pueden por sí solos contra un crimen transnacional que está creciendo en todas partes. Por eso el enfoque tiene que ser transnacional. Un solo país no puede por sí solo. Ahora, sí es muy exportable el modelo colombiano en muchos sentidos. Lo primero que yo le diría es, no cometan el mismo error que cometió Colombia, que están cometiendo muchos países, de entrar en un estado como de negación. No, el problema es manejable, el problema no lo vamos a enfrentar con todo lo que tenemos porque es un problema de policía solamente, porque cuando uno se despierta, se da cuenta que el problema es demasiado grande y el costo, como nos sucedió a los colombianos, de enfrentar un crimen organizado, unas mafias que prácticamente doblegaron la democracia colombiana, ha sido muy alto. Entonces, primer consejo, no entre en estado de negación, confronte el problema desde el principio, y es un problema donde la cooperación a nivel internacional es fundamental. ¿Se puede combatir militarmente al narcotráfico, a la guerrilla, a la delincuencia organizada sin un alto costo en derechos humanos? Colombia sí ha sido criticada por Amnesty International, por Human Rights Watch. Pero esa ha sido nuestra política, Andrés. Cuando nosotros pusimos en marcha la política de seguridad democrática, la palabra democrática quería decir seguridad para todos y seguridad dentro de las leyes y dentro de la Constitución. Sabemos que es más difícil, porque el enemigo no respeta los derechos humanos, pero para que sea legítima la acción del Estado, tiene que respetar los derechos humanos. El esfuerzo que hemos hecho en Colombia para que las fuerzas armadas, tanto el ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la policía, entiendan eso, ha sido inmenso, pero el avance también ha sido inmenso. Hoy en día, le doy un ejemplo, hoy en día los soldados colombianos saben que
Uno es el comportamiento contra un miembro de las FARC en la selva colombiana y otro es el comportamiento contra un miembro de una organización criminal en el norte del país. No es lo mismo y no se puede combatir con la misma intensidad y con la misma estrategia por razones de derechos humanos. Es más difícil, muchas veces es hasta incomprensible, pero es la única forma de diferenciar la acción de la fuerza militar y de la fuerza armada de la delincuencia.